¿Cómo sigue tratando de engañar Martín Vizcarra después de tanto tiempo, incluso al nivel de los magistrados del Tribunal Constitucional? Bienvenida, Jenny. Gracias por estar aquí. Augusto. Bueno, Tú conoces muy bien este caso. Así es. Es una de las denuncias que ha realizado contra Martín Vizcarra. La de CIM. La de CIM Vizcarra, además siendo de congresista. otras, siendo congresista. Bueno, lo que debemos reconocer todos los peruanos y debemos decirlo con valentía, estamos ante Pinocho Vizcarra, que para lograr impunidad no mide y miente flagrantemente, porque esta exposición que le ha hecho al Tribunal Constitucional debe ameritar una investigación también contra él por faltar a la verdad. Esto nace de la siguiente manera. Él ingresa a ser ministro de Transportes y la Constitución tiene una prohibición expresa de que no podía asumir un cargo gerencial ni de dirección en ningún tipo de empresa privada. Y él tenía la condición no solamente de socio, sino también de gerente de operaciones. Ese cargo lo mantuvo durante toda su gestión como ministro de Transportes. Pero a su vez, CIM Vizcarra trabajó en consorcio con Obrainsa. Y Obrainsa, en esa misma gestión, ganó muchos contratos. Es decir, puede decir Martín Vizcarra, puede explicar y decir, pero CIM Vizcarra no contrataba con el Estado. No, pero contrataba a Obrainsa. Y consorciada con CIM. Esa es la puerta giratoria de Martín Vizcarra con una empresa que llevaba su apellido. Es decir, el afán por desfalcar al Estado, por robarle al Estado, no tiene límites con Martín Vizcarra. Esa fue una denuncia constitucional que hice en el Congreso de la República. ¿Qué año estamos hablando? En el año 2019. Ya. Pero ese mismo mes, el 30 de enero del año 2019, interpuse la denuncia penal ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía de la Nación. Porque está él protegido por la investidura. Por la investidura, y tenía que investigarlo el fiscal de la Nación en una etapa preliminar. ¿Qué es lo que se tenía que buscar ahí? Precisamente, más allá. ¿Quién estaba en ese momento? Estaba Zoraida Ábalos. Son varios fiscales de la Nación quienes han tenido mi caso. Presentó a Zoraida Ábalos. Si no me equivoco, sí. Entonces, pero ninguno de estos fiscales hizo lo poco que le faltaba para hacer, porque yo presenté las pruebas, Augusto. Cuando era embajador Martín Vizcarra, siguió siendo gerente de operaciones de CIM Vizcarra. Cuando llegó a ser presidente, seguía siendo gerente de operaciones, es decir, la inobservancia flagrante a la Constitución y los delitos que estaba cometiendo se mantuvo. Todo esto se acredita con las partidas registrales. En SUNARP aparecía el registro como gerente de operaciones. Solo cuando hago la denuncia pública y hago mi denuncia constitucional ante el Congreso, con ese documento que yo ya tenía en la mano, porque él salía en los medios a explicar, como ahora lo he hecho ante el TC, que había sido dado de baja ante la SUNAT como trabajador. Pero eso es una falsedad, porque ahí nadie está cuestionando su condición de trabajador. Lo que cuestionamos es su condición de gerente de operaciones e integrante del directorio. Claro. Entonces, en ese momento... Era su empresa. Era su empresa, pero él mentía y yo tenía en las manos esa partida registral. Solo después de mi denuncia se hicieron todas las gestiones para dejar sin efecto ese nombramiento. Tanto es así que cuando llamamos ante la Comisión de Fiscalización a César Vizcarra, representante de CIM Vizcarra, el mismo mes que se cierra el Congreso, él no tuvo más salida que decir que fue una negligencia, pero eso es totalmente ¿Y crees, falso. Jenny, ahora viéndolo con la perspectiva de digamos, este impulso que tuvo de cerrar el Congreso, ¿crees que lo puede haber presionado también que estén ya convocando al hermano que no tiene ninguna protección constitucional? Las verdaderas razones los tiempos se encajan, ¿no? Así es. Las verdaderas razones fueron estas, porque no había denuncia más poderosa y acreditada que la mía en ese momento. Porque él no podía haber sido gerente de operaciones de CIM Vizcarra y ser ministro de Transportes, y lo que viene después es mucho más grave. Es decir, no solamente le valió lo que ahora está inhabilitado por 5 años, sino también tenía que seguirse esa investigación a nivel penal contra él y contra todos sus hermanos y contra todas las empresas que habrían contratado en esas condiciones con el Estado. Es decir, esa denuncia tenía que ser una denuncia por organización criminal. Ya, pero no se hizo nada. No se hizo absolutamente nada. ¿Qué ha pasado con esa denuncia ahora, a nivel de la justicia ahora? El día de ayer, en el ámbito penal, porque ayer se han juntado dos cosas muy importantes. Por un lado, el congresista Montoya, al que felicito en una labor... quiere denunciar a todos los fiscales de la nación responsables de eso. Ya los denunció ante la Junta Nacional, porque esta es una acción de control político, de fiscalización
muy oportuna del congresista Montoya porque es muy grave. Esto debe ameritar la destitución de todos los fiscales de la nación que tuvieron en sus manos y blindaron a Vizcarra. Y lo digo con todas sus letras, porque lo que hicieron es incurrir en inoperancia para no investigar y permitir que parte de los delitos prescriban. ¿Qué ha hecho el congresista Montoya? Pero esa ya es los una denunció. complicidad. Tú has sido procurador anticorrupción. Eso es un blindaje claro. Okay. Y esto prueba de manera palmaria que hay un círculo de impunidad a favor de Vizcarra que ha comprometido la Fiscalía a través de estos fiscales de la Nación. Pero ha coincidido todo para el día de ayer, porque el día de ayer, en el ámbito político, a mérito de esta destitución que tiene Vizcarra y que gracias a ella él no va a poder ejercer un cargo político hasta el 2027, es decir, gracias a la inhabilitación que se logra con mi denuncia, no hay presidente Vizcarra para el 2026. Esa inhabilitación está todavía vigente. Está vigente totalmente. Y eso es lo que llegó el día de ayer al TC para una audiencia. Y es ahí donde él le miente al Tribunal Constitucional y dice, señores, es arbitraria mi inhabilitación porque a mí me inhabilitan en el mes de mayo del año 2022 cuando yo ya había sido elegido congresista. Y se victimiza. Pero lo que no dice es que antes, desde noviembre del año 2020, él ya había sido inhabilitado por 10 años por el caso de Vacunagate. Es decir, hasta el 2030, con esa inhabilitación, él no puede ejercer ningún cargo público. O sea, ese es un engaño total, pretender recorrer el país diciendo que él es un candidato presidencial cuando él no lo puede estar hasta el 2030 con esa inhabilitación. Y a continuación, en mayo del 2022, el Pleno del Congreso aprueba no los 10 años que tenían que darle, sino aprueban 5. Y a partir de ese momento existe una inhabilitación por este caso porque las pruebas son contundentes, no hay forma de revertir esta situación para él y gracias a esta inhabilitación él también no podría llegar a un cargo público hasta el año 2027. Es decir, es una estafa lo que está haciendo a nivel nacional. Pero lo que él está haciendo es escalando en instancias, ¿no? Así o sea, está clara su estrategia de que va a agotar a todos los niveles de nuestra justicia, ya está hasta el TC para buscar lo que siempre hacen cuando no les gustan los fallos en nuestro país, recurrir a la gran corte interamericana, presentar ahí sus descargos, victimizarse y conseguir una protección de una instancia supranacional, claro, que lamentablemente hemos visto muchos casos, seguir ha pasado. Robándole al Estado peruano y definitivamente ya tiene una estrategia internacional porque debe tener contactos ahí que lo están esperando para este tema. Sin duda. Pero lo claro es que el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado ya declaró improcedente su demanda respecto a los 10 primeros años de inhabilitación. Y debe hacer lo mismo y desde aquí le hago un llamado a todos los integrantes del Tribunal Constitucional. Ahora con mayor razón, ¿no? Con mayor razón tienen que declarar improcedente la demanda de Martín Vizcarra porque además de mentirle sin vergüenza alguna, está haciéndole un daño grave al país. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho el día de ayer? Lo repito, que a nivel de la SUNAT ya se había dado de baja su condición de trabajador. Y ese no es el objeto de la denuncia constitucional, de todo el procedimiento en el cual yo participé y se le respetó el debido proceso. Es más, esa denuncia demoró en exceso. Fue casi después de 2 gestiones de los congresos que habían cambiado, es que se le sanciona de esa manera porque era irrefutable. Las pruebas que yo presenté eran irrefutables. Entonces, el Tribunal Constitucional debe, en respeto a la institucionalidad y la lucha contra la corrupción, darle un mensaje a todos los presidentes o a quienes pretendan ser presidentes a respetar la Constitución. Él no podía ejercer ese cargo de gerente de operaciones y ser ministro de Transportes. Pero adicionalmente, lo grave, y espero que la Junta Nacional de Justicia inicie esta investigación a mérito de la denuncia del congresista Montoya, a efectos de que finalmente se les imponga la sanción de destitución. Porque ahora, con estos delitos que han prescrito, el tiempo que han dejado transcurrir sin hacer mínimas diligencias adicionales, porque yo he presentado las pruebas, las partidas registrales, ya está, los documentos no había más. Objetivos de fecha cierta, indubitables, estaban presentados. No Lo que tenían que hacer es ampliar la investigación por organización criminal, integrar a la empresa C&M Vizcarra, a todos sus hermanos, incluir a todas las empresas como Obrainsa, que eran parte de esta forma, de esta trama de corrupción. Pero no hicieron nada. Por mucho menos le han destrozado la vida a gente, ¿no? Totalmente. Y inicialmente yo pude haber denunciado por delitos que tienen penas menores, pero eso es inicial. La Fiscalía tenía la obligación, como sí lo hace con otras personas, tú lo has dicho, son despiadados para investigar a los enemigos políticos. Le pedían 30 años, organización criminal, chaleco de acusado, esposada varias veces. Y en este caso, que es más tan grave, ¿no?
en la cual Martín Vizcarra desafía la ley. Él se pone sobre la ley y sigue haciendo campaña, sigue engañando al pueblo peruano cuando él sabe perfectamente que no lo puede hacer. Y algo más, todo ha coincidido para el día de ayer. Yo quisiera saber si estos fiscales de la Nación han entrado en complicidad precisamente para que Martín Vizcarra tenga la posibilidad de decir ayer en el Tribunal Constitucional que no tenía una sentencia, que no había una causa en esos extremos. Claro, si por otro lado ya los delitos se están prescribiendo a nivel del Ministerio Público porque el congresista Montoya así lo ha denunciado, aquí tenemos... Eso, ¿no?, le va a servir para elevar una queja a la Gran Corte, ¿no? A la Gran Corte Interamericana, que sabemos que siempre se inclina para el lado de la izquierda progresista y obviamente está alineado Martín Vizcarra con ellos. Lo defiende a capa y espada Rosa María Palacios, dice que ya la tiene ganada. Pero en el extremo, Augusto, de la negociación incompatible que yo denuncié inicialmente, tiene la Fiscalía incluso la posibilidad de oficio iniciar una investigación por organización criminal, porque netamente la investigación está prescribiendo por todo lo que significó esa falsedad de Martín Vizcarra de continuar siendo el gerente de operaciones y asumir el cargo de ministro de Transportes y en forma posterior hasta ser presidente. Pero todavía no ha investigado todos los contratos que ganó Brainsa y todos los contratos que habrá ganado C&M Vizcarra con empresas particulares y a la vez las que estas empresas particulares ganaron en la gestión de Martín Vizcarra. O sea, no han hecho nada. No han hecho nada. Es mega corrupción que la Fiscalía no puede dejar pasar. Yo he hecho llegar desde el 31 de enero del año 2019, les he hecho llegar toda la información. Básica inicialmente sí, pero el deber de investigar era de la Fiscalía. Y lo que yo veo claramente, y lo afirmo con total categoría, hoy que veo lo que han hecho, es que están blindando a Martín Vizcarra en una idea conjunta de allanarle el camino para que él tenga la posibilidad de llegar al 2026 en una candidatura presidencial. Nos queda clarísimo. Lo cual no va a ocurrir. No va a ocurrir porque no solamente tiene los 10 años por el vacuna gay de inhabilitación, tiene 5 años por mi denuncia y hasta el 2027 se le acabaron, una tercera en camino, ¿no? Se le acabaron las pesadillas que puede tener para todos los peruanos de volver a ser presidente del país. Pero lo que él busca es ir a instancias supranacionales. Y lo va a hacer, ¿no? Y lo va a hacer. Pero hay otro caso que fue un caso muy mediático, escandaloso, ¿no? Con los ingredientes pues de una telenovela tipo Andrés Hurtado. Estamos hablando del caso de Richard Swing, que fue contratado de manera irregular en el Ministerio de Cultura. Y en el momento en el que toda esta información empieza a surgir, esto es lo que dijo Martín Vizcarra acerca de Richard Swing. ¿Y qué relación tengo con él? Ninguna. No he recomendado a cargo público ni al señor Cisneros ni a nadie. Eso pueden dar fe cualquier funcionario que ha trabajado en estos más de 2 años en el gobierno que estoy a cargo. Así que somos enfáticos y apoyaremos las investigaciones que tienen que hacerse con seriedad. Sí, bueno, no conozco a Richard Swing. ¿Dónde está la foto de el selfie famoso, las fotos de Richard Swing en Palais? Ahí está. Su yunta, su causa, su adú, su asesor cercano. Este bailarín, este cantante excéntrico que fue fruto de tantos sketches cómicos de la época, sentado ahí en Palacio. Entraba a Palacio y se tomaba fotos. No puedes entrar, nadie entra a Palacio con su teléfono y con su cámara, ¿no? Richard Swing entraba a Palacio, se tomaba fotos como le daba la gana. Y obviamente estas imágenes empezaron a desmentir ya de manera categórica al mitómano Martín Vizcarra en su momento. Y obviamente significó el inicio del fin, ¿no? Aquí empezó su debacle, Jenny. Así es. Así es. Ese es un momento muy importante en la historia del Perú, donde empieza la caída de Martín Vizcarra, que lo llevó a un procedimiento de vacancia, que si bien no se aprobó, pero lo dejó ensangrentado, muriendo, para lo que fue en forma posterior ya su vacancia por el vacuna. Sí, claro, pero este caso en el Ministerio Público también ha prescrito. Quisiera hacer algo en este momento, que es establecer una vinculación entre precisamente este cinturón de impunidad que tiene Martín Vizcarra a nivel de la Fiscalía de la Nación. El congresista Montoya ha denunciado entre varios fiscales de la Nación a la señora Zoraida Ábalos en este caso, que es mi denuncia, desde el 30 de enero del año 2019. Pero
La señora Zoraida Ábalos tiene una participación trascendental en el caso de Richard Swing. Tú recordarás que ella apertura la investigación y luego paraliza toda la investigación hasta que Martín Vizcarra deje de ser presidente el año 2021. Lo mismo que quiso hacer con que Pedro Castillo. Así es. ¿Qué es lo que en buena cuenta hizo? Es generar impunidad, sustraer de la acción de la justicia a Martín Vizcarra, paralizar todo acto de investigación que era urgente que se llevara a cabo en ese momento. ¿Qué ha sucedido el día de hoy? Y darle la oportunidad de eliminar todas las pruebas. ¿Qué ha sucedido el día de hoy? De intimidar a los testigos. Se ha declarado infundado un pedido formulado por la Fiscalía, ya competente de hacer la investigación preparatoria contra Martín Vizcarra, Richard Swing y la ministra Balbuena, ¿no? Le ha declarado infundado un pedido, ¿no?, de prórroga de plazo de 8 meses más por ser un caso complejo. ¿Qué ha ido a decir la Fiscalía? Que tenía la necesidad de 8 meses más porque tenía que hacer diligencias trascendentales para la investigación, que pudieron haberse hecho en el momento en el que se apertura esa investigación y Zoraida Ábalos congela el caso. Entonces, la Junta Nacional de Justicia debe investigar ya a Zoraida Ábalos por organización criminal junto con Martín Vizcarra, porque su conducta es sistemática. Sí, la jurisprudencia que ya sabemos queda y es lo que finalmente nos permitió defender a esta democracia de un golpe de Estado en el caso de Pedro Castillo, es que las investigaciones se pueden llevar a cabo. Por supuesto, a nivel preliminar. Lo que no puedes es investigar a la figura presidencial. Investigarla preliminarmente sí, lo que no puedes hacer es denunciarla o acusarla. No lo puedes acusar. Así es. Pero el caso lo puedes investigar. Y era necesario. Y es necesario que se haga porque en el momento, no empiezan a desaparecer las pruebas muchos defendían, y después el caso queda en nada, como estamos viendo ahora está sucediendo. Cuando yo denunciaba a Martín Vizcarra, cuestionaba a Zoraida Ábalos y decía que tenía que investigarlo en ese momento, decían los que lo defendían, ¿no? Es presidente, hay que esperar al año 2021. ¿Cuál es el problema? El problema es que pasa el tiempo y no haces diligencias urgentes e inaplazables, y como hoy el juzgado le ha negado los 8 meses a una fiscalía que decía a gritos, necesito tiempo para investigar, y entre ellos pedía levantamientos del secreto de las comunicaciones. Y le ha negado esa posibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar porque ahora? Según el juez supremo... Ya quedó blindado también. Según el juez supremo, hay un gravísimo error que cometió la fiscalía. Ese pedido de prórroga de plazo, que solamente lo puede aceptar un juez, ha sido pedido fuera del plazo. O sea, tenía que ser dentro de los 8 meses, ¿no? Haber logrado... En la corte de Juan Carlos Chequín. Sí, ¿no? sí, pero tiene la razón el doctor. ¿Por qué? Porque tenían que pedirlo dentro del plazo. O sea, es negligencia. ¿Negligencia? Tras negligencia, no, ya no lo creemos ya. Blindaje. Eso se llama blindaje. O sea, de manera palmaria, el tiempo, las acciones, las consecuencias, objetivamente están demostrando que por lo menos Zoraida Ábalos y a continuación todos los que han incurrido en omisiones están encubriendo a Martín Vizcarra. Entonces, no solamente debe dar lugar a que la Junta Nacional la destituya, a ella y a todos los que están haciendo esto, sino también que se les haga una denuncia constitucional ante el Congreso por organización criminal, porque la conducta es sistemática, prevalece en el tiempo, hay consecuencias graves. ¿Quién las va a asumir el día de hoy? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la Fiscalía va a pedir el sobreseimiento porque le faltan diligencias importantes? ¿O va a tener que acusar débil por esas diligencias que dice no ha podido hacer por la falta de los 8 meses? Es decir, un nuevo golpe a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo recién van a pedir el levantamiento de la comunicación? Lo han pedido antes, pero necesitan de 8 números más. No lo pedirían si no fuera indispensable para ellos. Pero en suma, cuando se trata de Vizcarra, se demoran. Cuando se trata de Vizcarra, se paralizan las investigaciones. Hay una inoperancia inexcusable en ningún extremo. Y lo que vemos que él está saliendo bien librado, porque lo que ahora tiene detrás de él son los procesos de Moquegua, cuando fue gobernador, pero los procesos que tiene ya como presidente así están cayendo solamente por la inoperancia del Ministerio Público. O la complicidad, digamos. Bueno, inoperancia ya traducida a la complicidad. Alguna fiscal de la Nación en alguna oportunidad le escuché decir, ¿no? Y yo he usado esa frase muchas veces. Esa es una omisión encubridora. Augusto. Y eso no puede seguir así. Entonces, pero Zoraida Ábalos hoy en el Ministerio Público está muy bien considerada. Es más... Gracias a los que le lavaron la cara, gracias a los que está hicieron todo. Totalmente, pero también tiene que asumir ahora estas consecuencias. En aquel momento, en el caso de Richard Swing... ¿Cómo nos defendemos los peruanos si está tomada toda la cabeza del Ministerio Público? Lo dijo ayer bien el congresista Montoya. Es momento de reestructurar el Ministerio Público y por sí solos no dan la mínima muestra
de que personas como Zoraida ¿Pero Ábalos, cómo hacer? ¿no? han ¿Cómo incurrido. reestructurar? Bueno, lo que ahora busca el congresista Montoya Es una propuesta. seguir, ha hecho una denuncia donde Ya. busca la destitución. Ok, pero Entonces, ¿cómo se renueva? Si se sacan a estos 4 fiscales No hay supremos, Junta Fiscales no hay Junta de Fiscales Supremos Ya. y tendría por lo menos que renovarse con nuevos cuadros para que estas personas vengan y empiecen a respetar y observar la Constitución con igualdad ante la ley para todos. No puede ser posible que en todos los extremos Martín Vizcarra esté saliendo beneficiado de esta manera, siendo un caso muy grave, ¿no? Casos muy graves y totalmente corroborados y verificados. Karen Roca ha dado muchísima información por el caso Richard. Si no fuera por Karen Roca, no se hubiera descubierto los actos de obstaculización que le estaba realizando, pidiéndoles manipular el sistema de registro de visitas, indicándoles Sí, claro. que ellas tenían que asumir la responsabilidad de haber hecho ingresar a Richard Swing y no Martín Con Vizcarra. grabaciones, correos electrónicos, ¿Qué cosa más chats, necesitaban? Y incluso cuando se pidió una prisión preventiva en su oportunidad contra Martín Vizcarra, existían estos actos de obstaculización y el Poder Judicial no le dictó la prisión preventiva. Es decir, tenemos pues un corrupto con corona. Un corrupto con corona en la cual el Ministerio Público no hace sus mayores esfuerzos, y esto es sistemático, y lamentablemente llegan al Poder Judicial solamente para tomar decisiones como la de ahora, que le han denegado los 8 meses de prórroga de investigación preparatoria en el caso Richard Swing. Muchas gracias, Jenny, por haber Gracias a estado usted. con nosotros, hablando fuerte y claro, como siempre. Y hay que seguir investigando. Hay que seguir. Y recordarle a la gente la gravedad del caso y cómo lo han encubierto. Y Gracias además, por haber Augusto, estado. en su momento, cuando Martín Vizcarra era todopoderoso, se hicieron estas denuncias. ¿Y cómo se hizo y por qué se hizo? Porque yo tenía el cargo de congresista y hacía una labor de control político y de fiscalización. Estaba en el cargo, hice las acciones en su momento. ¿Y qué han hecho las autoridades que han tenido en sus manos? Han dejado pasar el tiempo y están generando impunidad. Muchas gracias. Gracias. Ha sido Jenny Vilcatoma esta noche en Contracorriente. Le damos pase a Milán.